Amados, hoy día vamos a cumplir la clase número 9 y el tema que vamos a tratar hoy día es efecto de la salvación, una nueva condición de vida. Y vamos a tomar el pasaje de Efesios 2, de versículos 11 al 13. Si pudiéramos cerrar los ojos y orar, pidiendo al Señor Jesucristo, el Rey de Gloria, que nos bendiga en este día, y con agradecimiento le pedimos a Él revelación de su obra preciosa, maravillosa en la cruz, y pedimos al Espíritu Santo que nos dé entendimiento, conocimiento y también revelación de los efectos de la salvación en la vida del creyente. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Leemos entonces estas tres escrituras. Efesios capítulo 2, versículo 11 al 13. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Dios, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El primer versículo, el 11, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Bueno, con esto es bueno tener presente con mucho aprecio de lo que ha ocurrido en nuestras vidas, de nuestro pasado antes de la salvación, cuando éramos totalmente ajenos a la familia de Dios, sin relación con el pueblo de Dios, los judíos, sin tener parte en las promesas de la nación escogida por Dios en Abraham, Isaac y Jacob, sin vislumbrar siquiera la obra dispuesta por Dios. Muy perdidos estábamos. Y sin embargo, fuimos rescatados
fuimos encontrados y puestos como nuevos miembros del pueblo de Dios, unidos por la fe en Jesucristo, a la familia de Dios, hermanos con el pueblo judío, sintiéndonos parte de las promesas dispuestas para ellos por medio de los profetas, teniendo en lo más profundo del corazón esos sentimientos de hermandad y cercanía con la nación de Israel. Los descendientes de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, ya sea los que están en la tierra como los que están en las naciones del mundo. Ahora, en Cristo, hay sentimientos de cercanía y pertenencia al pueblo judío. Y todo lo que los atañe ya no es visto con indiferencia o lejanía, sino con cercanía y afinidad. Esta unión es algo que hace el Espíritu de Dios a nivel espiritual con los que son de Cristo. Y es uno de los cambios internos que son parte de los resultados de la salvación. Como dice el versículo 12 del capítulo 2, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Cristo en hebreo es Hamashiach, el ungido, esperado, el Mesías de Israel. Nosotros estábamos antes de la salvación sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era la verdad de nuestra condición. Esto que declara la Escritura es verdad de Dios. Esa era la condición nuestra antes de la salvación por la fe en Jesucristo. Ahora me voy a referir a un hecho que es muy triste y trágico. Para mí, en el plano personal, por haber pertenecido por generaciones de generaciones a la Iglesia Católica de Roma, en los años, conociendo la palabra de Dios, conociendo la historia del cristianismo, surge esto que es muy triste y trágico, y es la falsa, equivocada y muy engañosa seguridad con que la Iglesia Católica de Roma, a través de sus falsas doctrinas, sus enseñanzas, muchas de las cuales son doctrinas de demonios, sus prácticas sincréticas, llenas de paganismo, enseñando equivocadamente a sus miembros que si fueron bautizados de bebés
de niños. Y si cumplen ciertas prácticas y ritos, entonces van a llegar así a la presencia de Dios en algún momento, cuando hayan pasado años siendo purificados en el purgatorio. Así, con todas sus falsas enseñanzas sacadas de la influencia de Satanás y su reino de tinieblas, son sus autoridades responsables de haber enviado y seguir enviando a millones de millones a la condenación eterna en el lago de fuego y azufre descrito en Apocalipsis. Qué trágico, qué triste. Asimismo, las distintas variantes de la Iglesia Ortodoxa de Bizancio, de Constantinopla, también es responsable de enseñar falsedades y llevar a otros millones de millones a la condenación eterna en el lago de fuego y azufre por la eternidad, dándoles una falsa seguridad de salvación totalmente contraria a las Sagradas Escrituras, a las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles. Perdón. Esto es realmente trágico, trágico y muy doloroso. ¿Para qué hablar del Islam? Las enseñanzas de Mahoma, uno de los más falsos profetas de la historia, cuyas enseñanzas contrarias al único Dios verdadero de la Biblia, también son sus líderes religiosos responsables de enviar a sus millones de millones al infierno, con una falsa seguridad de cumplimiento de prácticas que quizás sean satisfactorias para el falso Dios Alá. El Islam es un claro ejemplo de una religión que ama lo que Dios aborrece y abomina, y que odia lo que Dios ama. De hecho, todas las religiones son caminos de condenación para la eternidad. Ninguna religión puede salvar a la humanidad del infierno, ni siquiera a una persona. Pero sí son persistentes en enseñar engaño, mentira y equivocación. Esas son sus destrezas. En el contraste más absoluto y completo, las Sagradas Escrituras, las enseñanzas apostólicas, declaran que la única salvación genuina y permanente es aquella recibida por gracia de parte de Dios, aceptada por medio de la fe en Jesucristo, su único Hijo, y que produce inmediatos resultados para la vida, con plena certeza y seguridad para el creyente, para el tiempo en que está en este mundo, para la vida eterna, y contando con la evidencia de la presencia y acción del Espíritu Santo, que sus vidas reciben, como asimismo el gozo del acceso al trono de gracia y la convicción de ser
hijos o hijas de Dios. De hecho, el acceso a Dios nunca va a ser el resultado de la acción de alguna religión, ni ningún esfuerzo humano, sino que única y solamente por medio de la fe en la segunda persona de la Trinidad, el unigénito Hijo de Dios, Jesucristo. La salvación nunca es, no ha sido, ni será por confiar en algún sistema religioso, sino que solamente por confiar en la persona de Jesús de Nazaret. Él fue categórico en esto cuando declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto aparece en Juan 14, versículo 6. Él es única y exclusivamente la persona que salva de la perdición, de la condenación eterna, del destino en el infierno y el lago de fuego y azufre por la eternidad. Y ese mensaje radical e inequívoco es el que proclamaron los apóstoles de Jesús. Como podemos leer en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es lo que enseñó y proclamó el apóstol Pedro hasta su muerte de mártir. Y el apóstol Pablo, en sus epístolas, en su epístola a los romanos, declara exactamente que ninguna religión, ni aun la judía, son capaces de salvar a nadie, ni siquiera a una persona, por más que ésta se esfuerce en ser buena, hacer el bien y evitar dañar a otros. Como dice en Romanos 3:20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley judía no salva a nadie, sino que solo muestra el pecado. Entonces, concluimos que a la luz de la palabra de Dios, la salvación viene única y exclusivamente por Jesucristo. Esta verdad bíblica es rechazada por las religiones quienes resienten, resisten y se burlan de la exclusividad de las afirmaciones verdaderas de Jesús y sus apóstoles. Y como advierte el apóstol Pedro, en los últimos tiempos habrá burladores, lo mismo que dice el apóstol Judas, que se burlan de todas estas
verdades. Jesucristo inequívocamente es el único camino al Padre. Nadie entra al cielo si no es por medio de la fe en Jesucristo. Seguimos con el versículo 13 del capítulo 2. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aquí se alude a los que han recibido salvación y son parte del cuerpo de Cristo. Su iglesia, su familia espiritual, que habiendo antes estado lejanos, ahora han sido hechos cercanos. Pues al creer en Jesús para salvación, son cercanos a Dios por la sangre de Cristo, derramada en el Calvario, para redención de los pecadores, sangre que los cubre de todas sus maldades, de toda transgresión, y que les da acceso a la vida eterna, totalmente libres de toda condenación, siendo plenamente miembros amados de la familia de Dios. Por eso, para el creyente, la cruz del Calvario es el símbolo del perdón de pecados, de la cobertura de toda transgresión, el lugar donde la sangre derramada por Jesús, el Cordero de Dios, cubre plena y eternamente a todo aquel que cree en Él y quienes son justificados, esto es, son considerados justos para con Dios. Asimismo, la cruz es poder de Dios para vivir en victoria y con propósito eterno. Así, con el apóstol Pablo, podemos declarar que, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. En cambio, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Esto aparece en 1 Corintios 1, versículos 23 y 24. Amados, las Escrituras, que son verdaderas, proclaman la verdad de Dios respecto a nuestras vidas. La sangre de Cristo nos ha hecho cercanos a Dios, cercanos a la Trinidad. Nunca dudéis de esta verdad verdadera. Somos cercanos a Dios. Incluso por medio de la epístola a los Romanos, en el capítulo 8, versículos 1 y 2, podemos leer de esta plena certeza para el creyente. Ahora, pues, esto es después de la salvación,
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Qué precioso. De hecho, con la salvación, ahora estamos en Cristo, cercanos a la Trinidad, por la sangre de Cristo. Un hecho histórico, con la más amplia corroboración de haber ocurrido, con el sustento de miles y miles de documentos contemporáneos a ese hecho, habiendo ocurrido su muerte en la cruz, bajo el gobierno del procurador romano Poncio Pilato, con relatos testimoniales del hecho cierto que derramó su sangre en el madero hasta su último suspiro, cuando exclamó: consumado es. Gracias, gracias Señor Jesús, que por tu sangre he sido hecho cercano a ti, cercano a nuestro Padre Celestial y cercano al Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús, que obtuviste la salvación de todo mi ser en la cruz. Y nosotros podemos testificar al unísono con el apóstol Pedro, con el apóstol Pablo, que la salvación del alma, la salvación para la eternidad, la salvación que da instantánea relación y acceso al único Dios verdadero, esa salvación se obtiene solamente por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, el único Salvador del mundo. Que el Señor los bendiga. Amén. Amén.